quisiera presentarles al ingeniero Robin Tamayo. Él es ingeniero civil con especialidad en construcción, con experiencia en ejecución de obras, gerencia de proyectos, docente y consultor privado. Es también profesor de Sensico, cuenta con 11 años de experiencia en el sector construcción. El ingeniero Tamayo les dará la conferencia sobre un tema muy importante que es seguridad de obra. Lo escuchamos, ingeniero. Gracias. Con todos, buenas noches. Quiero empezar este tema, ante todo agradeciéndole su presencia. El tema de seguridad es un tema que ha sabido calar poco a poco y más, sobre todo en nuestra sociedad. Era un tema que no se conocía mucho y un tema en el cual lamentablemente tenemos historias no muy agradables, en el cual este tema fue incluyéndose sobre todo en el manejo de la construcción moderna. Hoy en día ya no estamos en esos tiempos, tenemos, podríamos indicarlo de esta manera, estamos en un tiempo en el cual, gracias a Dios, hay normas en seguridad, hay estándares de seguridad, hay una forma en la cual se hacen las cosas vinculadas a una sana política en construcción. Voy a empezar este tema indicando que me estoy basando en una norma técnica. La norma técnica es la norma G050 de Reglamento Nacional de Edificaciones y me baso en otros estudios afines, estudios relacionados sobre todo al tema de seguridad. Empecemos con una pregunta. ¿Qué entendemos como seguridad en obras? Dice, es el sistema de gestión que facilita la administración de los riesgos de seguridad y salud ocupacional asociados en el negocio de la construcción. Seguridad en obras está vinculado a una forma en la cual nosotros controlamos y definimos cierto comportamiento en las actividades en construcción. Menciona, es un sistema de gestión. Esto incluye la planificación de actividades, en primer lugar. Incluye la participación de actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desempeñar, implementar y llevar a efecto la política de seguridad y salud ocupacional. La seguridad, señores, ya no se cree de esta manera, no es el trabajo de una persona. La seguridad es específicamente el trabajo de todos los que participan en una obra civil, sin excepciones. Toda persona que participa, cualquiera fuera su acción, su rango, participa en lo que es seguridad en obras. Se entiende que este punto de seguridad abarca desde, podríamos involucrar al ingeniero residente de una obra, abarcaría a lo que son los asistentes técnicos, como también podría abarcar a lo que es un maestro de obra, abarcaría a capataces, a operarios, oficiales, peones, abarcaría absolutamente a toda persona que participa dentro de una obra. Nadie es excluyente. La seguridad hoy en día no solo se manifiesta a través de una norma escrita o un panfleto que dice tal o tal cosa. La seguridad consiste en concientizar a las personas que participan en las obras de la necesidad de cumplir ciertos requisitos. Un control interno es lo que buscamos. No impuesto, no obligado, sino una forma de enseñar a las personas a que deben cuidarse a sí mismos y cuidar el patrimonio en el cual nos estamos moviendo. La seguridad involucra acción por parte de la empresa e involucra un cuidado personal por parte del trabajador. Para la seguridad involucra primeramente la empresa constructora, pero en segundo lugar es el mismo trabajador el cual se ve vinculado en este punto. Quiero empezar dando una pregunta. ¿Qué entendemos como accidente? Dice, es un evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión,
daño a la propiedad o daño al ambiente de trabajo. Este justamente es el punto del cual nosotros buscamos enfrentar dentro de lo que se puede entender como seguridad en obra. Nosotros evitamos a toda costa la formación de un accidente. Para ello tenemos sistemas con los cuales vamos a poder trabajar en obras. Estos sistemas no solo están dados para lo que son las obras grandes, las obras comerciales, sino también van a estar vinculados, sobre todo, para lo que sería obras medianas e incluso obras menores. El tema de seguridad abarca desde las obras de grandes infraestructuras, los edificios, centros comerciales, abarca lo que son construcciones incluso de puentes, carreteras, y definitivamente también abarca lo que son la construcción de viviendas y las construcciones menores en general. Las leyes actuales de seguridad son más fuertes y se perciben más a nivel de empresa, pero las leyes están dadas para todo el ámbito de la construcción. En ocasiones no vemos el efecto de la ley sobre seguridad, tal vez porque hay una mano blanda en la cual se fiscalizan ciertas leyes, pero las leyes están dadas y las leyes tienen y ofrecen condiciones y sanciones por el incumplimiento en referente a seguridad. Actualmente, dice, la seguridad de los obreros, de las personas involucradas, de las personas externas, de los usuarios de la obra, será responsabilidad de la empresa contratista o podríamos también llamarlo del responsable de la obra. Sea cual sea el medio en donde estemos, sea si estamos en una empresa o si lo estamos enfocando a través de un propietario de una casa, siempre vamos a encontrar o una empresa constructora o vamos a encontrar a un responsable de la obra. La seguridad se le va a atribuir, y esto que les estoy presentando es lo que la ley enseña, se le atribuye a la persona que la responsabilidad se le atribuye o a la empresa o al responsable. Y dice, el cual asumirá todo gasto y esfuerzo para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes con respecto al tema de seguridad en obras civiles. En otras palabras, a veces esto suena un poco injusto con respecto al manejo de empresa, porque alguien dice, ¿y por qué somos los empresarios los que deben asumirlo? La ley ha sido dispuesta, pero la ley da a entender que el tema de seguridad es responsabilidad de aquellos que van a ejecutar la obra. ¿Está claro? No de aquellos que van a trabajar en la obra. No significa que sean excluyentes. Un obrero tiene que ser responsable, sí, lo pienso mostrar a continuación, pero la responsabilidad legal la asume el responsable de la obra y la va a asumir la empresa contratista, la empresa constructora. ¿Qué involucra que la empresa contratista o el constructor esté sujeto a una responsabilidad sobre seguridad? ¿Qué involucra? ¿Qué significa que existe este tipo de responsabilidad? Esto se puede explicar de esta manera, que la ley reconoce que sobre un accidente que evidencia negligencia, quiero resaltar negligencia, no todo accidente va a estar en función a esta palabra. Negligencia involucra un acto en el cual se ha obviado voluntariamente una norma. ¿Está claro? Eso involucra negligencia. Todo accidente que evidencie negligencia, el responsable legal será la empresa constructora o el responsable de la obra. ¿Sí? Si estamos en un caso en que la obra no tiene empresa, no hay una empresa que lo está construyendo, entonces debemos entender que siempre habrá un responsable. Siempre hay alguien que se está haciendo responsable de esa obra. El responsable, en el ejemplo típico en el que tengamos una construcción de una casa y esa casa está siendo ejecutada por tal vez amigos del propietario, ¿sí? Conocidos, etcétera. Ya, el responsable en ese caso es el propietario.
la ley va a identificar en tal caso que el responsable sería, en ese caso que le doy, el propietario. Dice, en el caso de negligencia, el accidente deberá estar sujeto la empresa o el responsable, primeramente, a pagar una indemnización. Primeramente, por causa del accidente. Y segundo, y de ser el caso, dice, a un proceso judicial, en función de la gravedad de la falta. En otras palabras, el incumplimiento de una norma de seguridad que ha ocasionado el accidente, que podría dar como consecuencia, e incluso, ya mencioné el concepto de accidente, puede dar como consecuencia una enfermedad, una incapacidad, la muerte misma, será sancionado. Primeramente, con una indemnización, dinero. Segundo, se debe entender como incluso un proceso judicial. Ya, como mencioné hace un momento, este caso no suena muy favorable porque alguien dice, pero entonces no conviene tener una empresa, porque el trabajador se me enferma o le pasa algo y a la larga tengo que pagar todo. Esa era la visión arcaica, ¿no?, de hace años con respecto al tema de seguridad. La gente le tenía miedo al tema de seguridad. De este modo, es el trabajador quien queda dispensado de la responsabilidad sobre la seguridad, quedando esto bajo criterio bajo criterio del manejo de las normas pertinentes. Esto se explica de la siguiente manera, para poderlo entender mejor, que una falta de seguridad en obra puede ser castigada con el despido inmediato del trabajador sin considerarse esto un despido injustificado. ¿Qué significa eso? Significa que existe la capacidad de la empresa a poner las sanciones que considere pertinente la empresa, poner las sanciones con respecto al tema de seguridad, sanciones que pueden involucrar un despido. Imagínate este caso, imaginemos el caso que tenemos un trabajador que cumple su trabajo, que nunca llega tarde, una persona muy activa en las labores, nunca ha faltado, pero un día, a pesar que se le advirtió y a pesar que se le indicó, no se puso el casco, por ejemplo. Mira, en esa situación, la empresa puede despedir a ese trabajador. A alguien le parece tal vez algo muy extremo. Esa situación me parece muy extremo, pero la ley ampara y lo ve de la siguiente manera, que la empresa contratista puede disponer ciertas acciones para proteger la seguridad. En ocasiones, señores, las empresas constructoras van a tomar acciones de ese estilo para dar el ejemplo. Y la ley no, o sea, el trabajador se va al Ministerio de Trabajo. No tiene nada que hacer el trabajador en el Ministerio de Trabajo porque no lo van a ayudar. No se considera un despido injustificado. Esa es parte de la acción que hace la empresa para mantener una seguridad en obra. ¿Está claro? En otras palabras, para ver qué fue lo inicial, indicamos que la responsabilidad de seguridad le va a recaer a la empresa o al responsable. Y segundo, hemos mencionado que el trabajador, y dice, el trabajador quedará sujeto al criterio del manejo de las normas de la empresa. En otras palabras, si me están entendiendo, la seguridad no abarca a uno, sino abarca a todos. Porque por un tema de seguridad podría perder el trabajo, sí, por un tema de seguridad puede ser despedido. Entonces estamos entendiendo que la seguridad debe considerarse como una prioridad en la obra. Este tema ha sabido entrar poco a poco en nuestra sociedad, como lo mencionaba, y actualmente es un tema muy común a nivel de empresa. Pero tal vez está faltando, y yo pienso que con el tiempo se dará, está faltando ser aplicado con más fuerza, sobre todo a lo que se le conoce como la construcción de viviendas masivas, en la cual no intervienen, por ejemplo, las empresas. La autoconstrucción. Hay dos autoconstrucción, para poder aclarar un poco. La autoconstrucción formal es la construcción por medio de personas capacitadas. Imaginemos este caso, señores. Imaginemos que tú conoces de construcción, estoy seguro que le hablo a gente que sabe de construcción, te compras un terreno, tú mismo construyes tu casa, si sabes todo. Ejecutar
tú mismo, tu propia vivienda no es delito, señores, ¿eh? Por si acaso, eso no es delito. El delito, se puede entender, es hacerlo sin saber qué estás haciendo. En otras palabras, de manera mecánica, ¿no? Eso sí está mal, porque debemos entender que las viviendas sobre todo deben tener carácter antisísmico y varias características que una persona, bueno, necesita anticiparse, ¿no? Efecto de preparar planos, etc. El problema de la seguridad ha sido que actualmente no ha encajado en la autoconstrucción informal. Y tristemente, la noticia triste es que la mayor parte de construcciones en nuestro medio son informales. Quiero enseñarles este tema, señores, porque estoy seguro que lo van a poder aprovechar bien. Hay responsabilidades en seguridad, hay responsabilidades. Y las responsabilidades no solo van a los empresarios, sino también van sobre los trabajadores. Ya, quiero continuar con el punto. Menciono, dicha responsabilidad compromete a toda empresa constructora, contratista dice ahí, o constructora, a implementar lo que se conoce como el Plan de Seguridad en Obras, el cual velará por mantener un control efectivo dentro del Plano de Seguridad Industrial de las Obras Civiles. Menciono un punto que lo menciona y lo enseña la ley G050, que es el famoso Plan de Seguridad en Obra. Dice: toda empresa contratista, toda empresa constructora tiene la obligación de implementar el famoso plan de seguridad. La creación de este plan involucra definitivamente que toda empresa tenga que generar cierto esfuerzo, ciertos recursos para poder mantener un control. La seguridad, como mencioné hace un momento, no es trabajo de uno. Estoy seguro que hay personas que me entienden y saben que en obras existe alguien que se llama prevencionista, que es aquella persona que normalmente anda gritándole a todo el mundo que no tienes el casco, que te falta el arnés y cosas de ese estilo. Pero a veces se vincula como que el prevencionista fuera el único que tratara el tema de seguridad, y eso no es verdad. La seguridad entra a tallar, y puedo mencionar al maestro de obra o a un capataz. Ellos son los principales, incluso yo diría que más que un residente, ¿eh? El maestro de obra es aquella persona que tiene más llegada, sobre todo, a lo que es el obrero. Y es el maestro de obra el encargado de poder difundir lo que a él ya lo capacitaron, enfocándose sobre el mismo punto. ¿Qué es un plan de seguridad? ¿Qué es lo que la ley enseña como plan de seguridad? Podríamos mencionar de la siguiente manera que es el orden establecido para el control sobre las acciones cotidianas durante la ejecución de una obra específica, enfocándose en las normas vigentes sobre la seguridad en construcción. Es el orden establecido para el control sobre las actividades cotidianas durante una ejecución de obra. Un plan de seguridad consiste en enmarcar, en dejar claro una forma de proceder en cierta situación. Involucra hacer un estudio sobre esa obra específica y generar un documento. Y ese documento será a respetar en todo el transcurso de la obra. A eso nosotros llamaremos plan de seguridad. Dice, esto involucra planificación, estudio y análisis, por lo cual la preparación de este plan tiene que ser antes de la ejecución de la obra. Les cuento esto: los planes que involucran un plan de seguridad no podrían ser tratados, no pueden ser tratados en un punto posterior a la ejecución. Cuando la obra empieza, no hay tiempo para hacer planes. Cuando la obra empieza, todos estamos concentrados en ejecutar la obra. Estamos haciendo y mencionando acá un punto de seguridad y dice, debe tratarse antes de la ejecución de la obra. O sea, el plan de seguridad tiene que haber sido tratado por la empresa contratista desde antes del inicio, antes que los obreros lleguen. Y tiene que ser estudiado por aquellos que van a dirigirlo. Por ejemplo, el residente, por ejemplo, los asistentes técnicos. Existe un tipo de asistente técnico que se llama jefe de campo.
tiene que ser conocido por ellos. Ellos tienen que ser los que dominen más el tema. El prevencionista debería ser contratado en las obras, incluso si es posible, un mes antes, para que tengan el tiempo de poder anticiparse y preparar todo lo necesario a este tipo de plan. El plan de seguridad y salud en el trabajo, y en este punto quiero centrar este seminario. Este es el tema que he venido a traerles, señores, y está en función de lo que la norma G050 enseña. Dice así: toda obra de construcción debe contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo, que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de personas terceras durante toda la ejecución de la obra civil. No hay excepción. El plan de seguridad debe ser vital y debe existir en todo tipo de obra. Hace un momento mencionaba la diferencia entre las obras que podrían ser manejadas a nivel de empresa. Ese tipo de obras, las obras grandes, las obras medianas, obras grandes, son más fáciles de controlar. Y a través de esas obras, este tipo de mecanismo se ha sabido implementar con fuerza. Hoy en día no vas a encontrar una obra manejada por una de esas empresas de renombre, que no viene al caso mencionarlas, sin que no tengan este sistema. Todas lo tienen, son condiciones. No puedes empezar una obra si no posees un plan de seguridad. El problema está en las obras en las cuales no se pueden fiscalizar. Ese es el problema. El plan de seguridad y salud en el trabajo se debe concebir a nivel de proyecto, eso es lo que dice la ley, integrándolo a los documentos pertinentes para la evaluación de los contratistas que buscan ejecutar el proyecto. El plan de seguridad y salud debe ejecutarse a nivel de proyecto. En otras palabras, no puede armarse a nivel de obra, tiene que ejecutarse cuando se están armando los planos, cuando se arma el presupuesto base, ¿sí? A nivel de ese punto se está preparando lo que se conoce como el plan de seguridad. Y llegamos al extremo, señores, que el plan de seguridad menciona, se incluirá, dentro del plan de seguridad se incluirá lo que es el análisis de prevención de riesgos, en el cual se estimará el costo de la implementación de los mecanismos técnicos y administrativos para este plan. Cuando se ejecuta una obra, se necesita, previo al inicio de la obra, previo a lo que son el inicio de los trabajos, se necesita firmar un contrato de obra. Para firmar ese contrato se debe convenir en cuánto es el costo para hacer la obra. Antiguamente ese costo se evaluaba solo evaluando lo que eran las acciones de la obra, los materiales, la mano de obra, los equipos, claro, todo lo pertinente a la obra. Ahora debemos incluir, dentro de lo que es los trabajos en obra, incluir lo que es la implementación de lo que se llama el plan de seguridad. E incluso dice, en los presupuestos aparece la partida plan de seguridad y salud en el trabajo. Y eso es algo interesante, señores. De esta manera, la ley ha obligado que las empresas ejecuten ese plan. ¿Saben por qué? Porque se los pagan. No es una pérdida. La implementación de la seguridad no es, a ver, ¿cómo te lo explico? No sale del bolsillo de la empresa. La empresa lo está cobrando a través de su contrato, ¿sí? Es lo que está enseñando. En otras palabras, la empresa no tiene pérdida, es una partida, es una forma de ganar. Ya, de esta manera, no puedes encontrar tú una empresa constructora que te diga, disculpa, yo no hago eso porque nadie me paga por ello. Eso no es verdad. La ley abrió la puerta. Ahora, la pregunta sería, ¿y quién lo paga, no? Si está, y lo que indica ahí es, aparece en el presupuesto base una partida nueva, eso significa que quien está pagando por la seguridad es la misma que paga por toda la obra, o sea, el propietario, ¿sí? De ahí viene el dinero. Entonces, nosotros en obra, ¿a qué nos dedicamos? Simplemente a implementar este tipo de trabajos. El plan de seguridad se prepara a nivel de proyecto, no a nivel de obra,
Y a nivel de proyecto, nosotros ya vamos a contar, y los pongo del mismo punto, los planos, las especificaciones técnicas, memoria descriptiva, ya. A todos esos documentos, súmale el plan de seguridad. Y estos documentos los va a tener el empresario contratista, el constructor, desde antes incluso de que la obra empiece. Ahora, ¿quién es el responsable de implementar el plan? El residente de obra. Toda obra civil, toda obra debe contar con un ingeniero residente, perdón, no es ingeniero residente, se llama residente de obra. Los arquitectos también son residentes. Toda obra debe contar con un residente de obra. El residente de obra es responsable de la implementación de dicho plan antes del inicio de los trabajos, así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas de la ejecución de la obra. Esto es interesante, señores. Ese residente de obra que se está mencionando es un profesional que está a cargo de toda la obra, ¿sí? Ese residente de obra. Parte de sus responsabilidades, ¿cuáles son? La ejecución de los trabajos. Parte de sus responsabilidades van a ser la administración de toda la obra, incluyendo las planillas, compra de materiales, etc. El residente es responsable de toda la obra, pero acá se añade algo más. Va a ser responsable de implementar el plan de seguridad. Ya, lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Qué pasaría en una obra en la cual hay un accidente por causa de negligencia? ¿Quién es el responsable? La empresa tiene que asumirlo, sí. Pero te cuento algo. Si existe un plan de seguridad, y ese plan no ha sido difundido en la obra, es el residente de obra quien tiene que asumir la responsabilidad por su inacción. ¿Podrían despedirlo? Podrían despedirlo y eso tal vez sea el mejor de los casos, porque podría haber un proceso judicial también. Debe entenderse, y hoy en día les comento esto, toda persona que opta a cargos como residentes están capacitados, deben estar capacitados, no solo en lo que es conocimientos técnicos, sino también en seguridad. El tema de seguridad, como dije al comienzo, ya no es lo que era hace años. Hace unos 20 años atrás, señores, la seguridad prácticamente se tocaba de una manera muy sutil en algunas obras. Hoy en día tenemos leyes que obligan que los residentes de obra sean los primeros en conocer y dominar este tema. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que son los contratistas o los subcontratos en obra? Dice, en toda obra, los contratistas y subcontratistas deben cumplir los lineamientos del plan de seguridad y salud en el trabajo y tomarlos como base para elaborar sus planes específicos para los trabajos que tengan asignados en la obra. En otras palabras, nadie se escapa. Todos que estén participando, todos aquellos que estén participando en la obra, deberán responder sobre todo por lo que va a ser la ejecución del plan de seguridad en obra. Nadie se escapa. Un subcontratista es aquel que viene a trabajar en la obra como una empresa aparte. Viene a dedicarse solo a un rubro. Por ejemplo, imaginemos pues en este tipo de edificios que hay que hacer instalaciones de gas. Imaginemos a una empresa que se dedica solo a lo que es la instalación, soldadura, suministro de todo el sistema de gas, ¿sí? Ya, eso sería una empresa subcontratista. Oiga, pero ellos vienen con su personal, ellos vienen con sus obreros. Serán externos, pero aún así se deben sujetar al plan de seguridad de la obra. Como digo, la seguridad no va a dejar que algo se escape. Todo aquel que participa en la obra tiene que estar sujeto a este principio de seguridad. Los elementos del plan de seguridad son los siguientes. El primer punto que indica la ley es la identificación de los requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
Primer punto, identificación de requisitos legales y contractuales. Ya, como primer punto se entiende que para preparar este plan, lo primero que tenemos que hacer es conocer de antemano las leyes que nos van a favorecer para ejercer. Un ejemplo les menciono, la famosa ley G050 que estamos mencionando, que es una de las leyes, una norma técnica justamente con el tema de seguridad en obras. El siguiente punto, y yo diría así, señores, el punto que sigue se llama análisis de riesgos. En este punto rige y es el corazón de todo el plan de seguridad. Lo más importante está acá. Lo más trabajoso es justamente el análisis de riesgos. ¿Qué es eso? Dice, identificas peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas. El análisis de riesgos involucra evaluar todos los peligros potenciales de una obra, todos los peligros que pueden ocurrir. Señores, construir un edificio no es igual que construir una carretera. Por tanto, los riesgos para uno son diferentes que para otro. El análisis de riesgos es independiente para cada obra. Se tiene que hacer un análisis puntual para cada tipo de obra. Esto, recordemos, se hace en el plan de seguridad y esto complementa entonces todo lo que se está buscando realizar por medio de lo que es seguridad industrial en obras. Siguiente punto dice, planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el proyecto. Se busca ubicar lo que son los planos donde vamos a indicar aquellos puntos, sobre todo de riesgos, aquellos puntos en el cual se indiquen zonas seguras. Por ejemplo, no quiero mencionar el caso cuando mencionamos o trabajamos con excavaciones profundas, se deben indicar aquellas vías de acceso, se deben indicar aquellas zonas donde transita maquinaria pesada, etcétera, etcétera. El siguiente punto de este plan dice procedimiento de trabajo para las actividades de alto riesgo. En este punto mencionaremos, identificamos aquellos puntos que vimos en el análisis de riesgos. Evaluamos los procedimientos que vamos a tallar, sobre todo para poder realizar aquellas soluciones frente a los riesgos que encontramos en el punto anterior, ¿sí? El análisis de riesgos lo que hace es evaluar el problema y en este punto le buscamos una solución, ¿sí? Por ejemplo, trabajar de noche dentro de una obra que complementa excavaciones, ¿sí? Lo ideal es no hacer excavaciones de noche, lo ideal, pero puede darse el caso que no tengamos otra opción. Entonces, parte del análisis de riesgo sería ubicar el riesgo que encontramos a movilizar maquinaria pesada con poca visibilidad. Ya, evidentemente, en este punto, procedimiento de trabajo podría ser una de las soluciones planteadas sería iluminación. Tratar de conseguir una gran cantidad de reflectores para suplir ese problema, ¿sí? De esta manera trabaja este plan entonces. Primeramente ubicas los riesgos y segundo, das soluciones. Siguiente punto es la capacitación. Ese tema es vital. Dentro de seguridad, la capacitación que se debe dar debe ser permanente. No se capacita en este tema a los trabajadores únicamente, a los obreros, se capacita a todo el personal de obra. Todo el que participa debe recibir una capacitación. Es más, te cuento algo, los que capacitan deben haber sido capacitados antes para cumplir su función. El responsable de la implementación es el residente de obra, pero es el residente quien va a prever entonces no solo la capacitación para los obreros, sino para todo que está de mando, ¿sí? Me refiero a maestros, jefe de campo, administrador de obra, etcétera. Toda persona que participe en la obra debe recibir una capacitación permanente. Y adicionalmente, el plan de seguridad va a incluir lo que se llama plan de respuestas ante emergencia. No nos gusta la idea, señores, de un accidente. No nos gusta saber que un trabajador perdió equilibrio
y que lamentablemente cayó de 2 pisos. No nos gusta pensar en ello, pero tienes que anticiparte al hecho que ese efecto ocurra. ¿Qué pasa si tienes el accidentado? ¿Qué haces? ¿Dónde lo vas a llevar? ¿El hospital más cercano? ¿Tienes un botiquín? ¿Quién va a usar el botiquín? ¿Quién sabe de primeros auxilios? ¿Qué pasa si el trabajador se electrocutó? ¿Qué hacemos con una persona que está electrocutada? Ese tipo de situaciones se deben prever. Tiene que haber un plan, tiene que anticiparse. Si nosotros analizamos lo que la seguridad quiere hacer acá, lo que la ley trata de enseñar, busca darnos soluciones ante problemas que queremos que no se den, ¿sí? Anticiparnos. Eso es un plan de seguridad. ¿Te imaginas la dificultad que existe para llevar estos principios a la autoconstrucción informal? Por eso es que las leyes van a ir creciendo, como lo han estado haciendo hasta ahora, fortaleciéndose en el tema de seguridad y sobre todo capacitando y enseñando. En este momento me permite llegar a ustedes y mencionarles el tema de seguridad. El tema de seguridad no es un tema aislado, no es un tema exclusivo para empresas que tienen mucha plata, no es verdad. Yo vengo, he estado estos últimos días, lamentablemente tengo un familiar en el Casimiro Ulloa, hospital, y bueno, cuando estás en un hospital ves varias cosas. Vimos en algún momento un trabajador que entraba, era un albañil, y lo traían sus amigos. Entonces, en el momento uno hace amistad y le pregunté pues dónde estaba la empresa. Ellos no trabajan en una empresa, están trabajando en una vivienda y no eran gente asegurada. El señor se había caído de 3 pisos, creo que tenía la pierna fracturada. El Casimiro Ulloa es un excelente hospital para emergencias, pero déjame decirte que enfrentar una emergencia sin un seguro es bastante difícil, ¿eh? Y te lo digo, lo estoy viviendo, ¿eh? No es fácil. Y te trato de enseñar algo. La seguridad no es opcional. Es más, si la ley enseña que la empresa se tiene que hacer responsable por sus obreros, ¿qué pasa cuando no existe empresa? ¿Quién se hace responsable? Señores, a veces, ¿sabes por qué razón esto de seguridad ha sido tan difícil de llegar a donde estamos ahora? Porque había muchos intereses. Mira, es muy triste cuando la gente pone sus intereses personales, dinero, por encima de los intereses de otros, los trabajadores. Pero quiero que entiendas que si tú eres un maestro de obra y contratas a personas que están sin seguro, solo por el hecho de abaratarte algunos centavos, porque no les quieres poner seguro, estás haciendo lo mismo que hicieron aquellas empresas de antaño cuando llevaban a trabajadores y se morían a raudales y a nadie les interesaba. Hoy en día estamos en otra era. Se busca enseñar y es lo que estamos haciendo. La seguridad, antes había un eslogan, es tarea de todos, decía, algo así decía. Ya, eso no ha cambiado. Lo que ahora se está haciendo es no decirlo. Deberíamos seguir diciéndolo. La seguridad no es castigar. Eso no es seguridad, señores. La seguridad es enseñar, difundir y aplicar. Y acá tiene un excelente ejemplo. Quiero mencionarles este punto, me parece interesante. Se llama Comité Técnico de Seguridad. Comité Técnico de Seguridad y Salud. Quiero mencionar lo que la ley muestra para dar soluciones frente a obras pequeñas y obras grandes, ¿sí? Empecemos observando el primer caso. La ley dice, para una obra con menos de 25 trabajadores. O sea, ¿cómo podemos identificar eso? Una obra chica. Para una obra con menos de 25 trabajadores, menciona, en aquellas obras se debe designar a un supervisor de prevención de riesgos de la obra. Ojo, esto lo he extraído de la ley, ¿eh? La norma G050 está igual ahí. Dice, se debe designar a un supervisor de prevención de riesgos de la obra elegido entre los trabajadores de nivel técnico superior, ya sea un capataz o un operario, con conocimiento y experiencia certificada en prevención de riesgos en la construcción. Alguien me dice, oiga, ¿y no debería haber un residente? No, estamos dando el ejemplo. La ley ha planteado acá un caso. Y este es el caso para
obras en las cuales máximo tienes 24 trabajadores contando al maestrito. O sea, las obras chicas, pues. Para obras con menos de 25 trabajadores, ya, ¿qué significa eso? 24 personas laborando en esa obra, máximo. Ya, ¿qué se debe hacer? Dice, se debe designar a un supervisor dentro de todos los trabajadores. Fíjate, tiene que ser una persona y menciona que tenga, menciona con conocimiento de nivel técnico superior, ya sea un capataz, un operario, y que tenga experiencia y conocimiento en lo que es la prevención de riesgos. Este supervisor representa a los trabajadores en todo lo que esté relacionado con la seguridad y salud durante la ejecución de la obra y será elegido por los trabajadores. Entonces, siempre debe existir una persona vinculada al negocio de seguridad. Aún en la obra pequeña debe existir esta persona. Y para las obras grandes, la ley explica, para una obra con 25 o más trabajadores, ¿sí? Acá no hay límite. ¿Hasta cuántos trabajadores? No importa. Estas son las obras que superan los 25 trabajadores y puedes tener 100, 500 o más. Menciona, en todo tipo de obra de ese estilo, será integrado por un comité, ¿sí? Ese comité estará, dice, en primer lugar, vemos, será el residente de obra. ¿Quién lo presidirá? En otras palabras, para obras mayores, obras grandes, hablamos grandes en cantidad, número de trabajadores, será presidido un comité por el residente de obra. Adicionalmente, dice, debe estar el jefe de prevención de riesgos de la obra, un prevencionista. Ese prevencionista participará en el comité como una labor de secretario. Y adicionalmente debe haber 2 representantes de los trabajadores. Qué interesante, ¿no? Dentro del comité de seguridad tienen que haber trabajadores. Debe estar el residente, prevencionista y 2 trabajadores. Y dice que van a representar de preferencia con capacitación en temas de seguridad y salud. Ellos también serán elegidos en el trabajo. Ya, lo que les estoy mencionando, lo que les estoy mostrando es lo que la ley muestra, ¿cierto? No necesariamente, tal vez acá haya personas con experiencia y me digan, yo no lo he visto así. Bueno, tal vez no lo hayamos visto, pero no significa que la ley no lo enseñe o no lo muestre, ¿sí? Tal vez lo que faltaría sería aplicarlo, nada más. Pero se menciona que en toda obra, y esto quiero aclararlo y repetirlo porque es importante, en toda obra debe haber un comité de seguridad, sin excepción. En obras pequeñas también. Y ese comité debe estar presidido por personas con conocimientos en seguridad, aún sean trabajadores con conocimientos en seguridad. Existen ya, yo estoy viniendo en este momento en representación en Cencico, existen, no es uno, hablaría Cencico entre uno, hay muchos centros que capacitan hoy en día en seguridad. Cencico da un diplomado en seguridad muy bueno. Yo les aconsejaría, sobre todo si quieren tallar en esto, involucren vean lo que dice, ¿sí? Técnicamente está indicando que si en obra hay trabajadores con conocimientos de seguridad, pueden formar parte de un comité. El comité de seguridad, es lo que está diciendo la ley. La seguridad ha sabido evolucionar desde estos últimos 10 años. De ser una idea ambigua y abstracta, ha pasado a ser una herramienta precisa en la construcción. Ha dotado al constructor de capacidad de poder valorar los intereses del propietario, ha capacitado al constructor de valorar los intereses del constructor y de valorar a los trabajadores. A través de la seguridad, nosotros podemos encontrar la forma más sana de hacer empresa. No estás viendo los intereses de uno, ves los intereses de 3. La seguridad antiguamente se consideraba como un gasto. Esa era la visión del empresario. Pierdo mi plata, decía. Hoy en día ya no lo vemos así. Hoy en día vemos la seguridad como una inversión. Es como cuando aseguras tu carro, pues.
¿Por qué aseguras el carro? Es un desperdicio de plata. Es un desperdicio de plata hasta que te lo roben. Ahí te vas a dar cuenta que hiciste bien asegurarlo. La seguridad es eso, señores. La seguridad es la forma en la cual nosotros nos evitamos pasar por tristes momentos. A los empresarios les hablo. Por medio de la seguridad te vas a evitar perder plata. Tal vez los empresarios no lo saben hasta que no tienen que pasarlo. Pero a través de accidentes, señores, ellos van a perder dinero. A través de la seguridad, los trabajadores van a garantizar evitar el dolor y el trauma de pasar por un accidente. La seguridad concientiza, señores. Podríamos decir que la seguridad salva vidas. Y eso es algo que debe entenderse. No podemos señalar a empresarios que incumplen los principios de seguridad si nosotros también los incumplimos. La seguridad sí es tarea de todos. Y adicionalmente quiero agregar esto, y con esto terminar. La seguridad no discrimina. Nosotros tampoco debemos discriminar a la seguridad. Debemos apoyar a la seguridad. Debemos estar a favor de que se pueda conocer más y más este tema. Quiero terminar especulando. Es muy probable, señores, y lo enseño, lo muestro en este momento por la forma en la que la ley ha ido dándole más importancia a este tema gradualmente. Es muy seguro que en los próximos años vamos a ver leyes de seguridad abrazando lo que van a ser la ejecución de casas. No se sorprendan. No se sorprendan con el hecho que pronto te nieguen la licencia de construcción por el hecho simplemente que no cuentas con un profesional conocedor de seguridad en tu obra. Aún seas tú maestro y aún sean solo, oiga, pero es una casita de un piso. Estoy especulando, te digo, la ley va a llegar al punto de ponerse firme en esas situaciones. Y van a obligar a que exista personas, porque aún un maestro de obra que lleva a tallar a sus 5 trabajadores para hacer una obra pequeña, una casita de 2 pisitos, aún en ese caso hay riesgos, señores. Hay riesgos que deben estudiar. Entonces, para finalizar este tema, los exhorto a que ustedes mismos propaguen este mensaje, compartan esto. La seguridad debe ser conocida, debe entenderse. Sobre todo, señores, yo soy de la idea, no debe castigarse, debe enseñarse, ¿sí? Debemos anticiparnos, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.